Con nosotros le damos la bienvenida a este programa especial que le anunciamos desde esta mañana y en el corte de mediodía, en el que estamos platicando con el gobernador del estado, el contador Alejandro Tello Cristerna, que pues, está recién desempacado, digamos como el pan calientito, con buenas nuevas. Parece ser que vienen para Zacatecas en muchos sentidos, en medio de toda esta circunstancia adversa que se vive en lo sanitario, en lo económico, en lo laboral. Ya le anunciábamos hoy con el director del INSACE, se pone en marcha ya en próximos días el primer paquete de obras que seguramente vendrán a reactivarle un poquito, a recuperar, aunque sea en una mínima parte, algo de lo perdido en materia laboral y por supuesto en inversión. Pero permítame saludar, darle la bienvenida a usted que nos ve en todas las plataformas en que Canal 15 transmite para todos ustedes, al gobernador del estado, el contador Alejandro Tello. Gobernador, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Mario? Un gusto saludarte, a la orden y atento. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad. Sabemos que hay prácticamente terminado una reunión con el secretario de Hacienda y con algunos gobernadores de las distintas entidades federativas. ¿Qué se trató y qué tipo de acuerdos en medio de que hoy pareciera que el presidente les ha, hablando en el término beisbolístico que tanto le gusta al presidente López Obrador, como que ha dejado en ustedes la responsabilidad de la toma de las decisiones? Pues mira, Mario, nada sencillo. Estuvimos los 32 gobernadoras, gobernadores, la jefa de gobierno, pues obvio, con una presión muy grande en lo económico, en poderle hacer frente no solamente a la pandemia, sino a todos los compromisos que tenemos en los estados. Prácticamente versó la reunión en el tenor de que se liberen los recursos, que no se estén deteniendo las partidas que ya de facto le competen, le corresponden, son propiedad de los estados. Pongo un ejemplo de Zacatecas, el fondo minero. Yo tengo fondo minero que no se me entrega desde el año 2016, 17, un año 2018 controvertido. Entonces, pues estamos tratando de que haya esa solidaridad, de verdad una respuesta muy positiva del secretario de Hacienda, pues solo por poner un ejemplo. Al final, lo que estamos buscando es que lleguen los recursos a los estados y obvio, que se nos apoye para poder hacer frente a esta gran contingencia. Que eso es muy importante. Si hablamos a nivel de, para ir separando, gobernador, por ejemplo, a nivel de adeudos con lo del fondo minero y todo lo que tiene que ver con estas características, ¿qué tanto podemos pensar que hay dependientes de recursos que lleguen a Zacatecas? Mira, son bastantes, no solamente es el fondo minero, hay partidas como la que el propio señor presidente ofertó a cada gobierno, a cada estado, en donde se nos pidió un proyecto emblemático. En el caso de Zacatecas, yo decidí que fuera pavimentaciones de caminos, de carreteras, de calles, 1,000 millones de pesos, que es oro para poderlo dispersar en los 58 municipios, en sus comunidades, generar esa derrama económica para ayudar a restablecer en algo la ya de por sí muy dañada economía, pues todos solicitando que ya se libere ese tipo de partidas, algunos fondos, las participaciones. Nos comentó el titular de Hacienda que próximos meses vendrían a la baja. Nosotros estamos tomando previsiones de ello, por eso enviamos una iniciativa al Congreso, se veía venir, hoy nos lo confirmó el secretario de Hacienda, porque la recaudación está siendo menor, la mezcla petrolera, que es en lo que se basa mucho nuestro presupuesto, pues muy por debajo de lo presupuestado. Entonces, pues un escenario, Mario, no sencillo, tampoco quiero ser catastrofista, va a ser complejo el año presente, también el año entrante, en donde se buscará pues darle celeridad a la recuperación económica, y fueron prácticamente los temas que se trataron con él. ¿Qué respuesta hay, por ejemplo, gobernador, de esta gestión que inicialmente en un documento usted le hizo llegar al presidente López Obrador de que se pudieran destinar por el orden de 2,000, 2,500 millones de pesos, digamos, extraordinarios para ir paliando toda esta necesidad que hoy se está presentando? La respuesta que tuve inmediatamente, tengo que reconocer un diálogo con el propio secretario de Hacienda hace aproximadamente 8 días, en donde nos dio un adelanto
de participaciones, no recursos nuevos, sino simplemente lo que ya nos corresponde, nos lo adelantaron. Esto nos va a ejercer una gran presión en próximos meses, pero lo que no podíamos es fallarle al magisterio, al sector salud, a la burocracia, a los propios proveedores. Estamos dispersando todos esos recursos. Precisamente mañana, día 15, se pagará la totalidad de la nómina, de las prestaciones que en esta quincena se le paga a todo el magisterio estatal y federal. Y bueno, la respuesta que tuve inmediata fue un adelanto en aras de poder el día de mañana buscar el recurso extraordinario. No hay que olvidar, Mario, y tú lo sabes muy bien, que año con año se inyectan y se requieren inyectar cerca de 1,200 millones a Zacatecas para hacerle frente a los compromisos principalmente magisteriales. Y evidentemente, hablando de la cuestión magisterial, después del fin de semana, gobernador, en medio de toda esta circunstancia que se dio de señalamientos, de comentarios, finalmente hubo un compromiso se dio mediante un Twitter publicado por Alejandro Tello, donde le daba la garantía a todos los trabajadores de la educación, en todos los sentidos, maestros, maestras, trabajadores de apoyo y asistencia, que no se tocarían sueldos ni prestaciones. Sí, definitivamente, y lo reafirmo, hoy se está discutiendo en el Congreso una disminución de las partidas para Zacatecas, no solo para el Poder Ejecutivo, sino para el Legislativo, el Judicial, los entes autónomos. Pero bueno, está a una decisión del Congreso, pero nunca el Congreso vulnerará ya los logros obtenidos de ley, mucho menos yo lo haría en lo que tiene que ver con las prestaciones, los salarios, darle la certeza a todo el magisterio, pero también la certeza a los trabajadores de salud, que por cierto reconozco y le agradezco enormemente todo el compromiso que están teniendo con la ciudadanía zacatecana en esta contingencia, igualmente a todo el personal de seguridad y a toda la burocracia, que quizá hoy no en una oficina, pero que muchos están desde su hogar trabajando, están avanzando en sus proyectos o programas, y bueno, pues ojalá y poco a poco en esa nueva normalidad, Mario, que se ha manejado, claro, sin salir en estampida, pero de manera cauta, ordenada, poco a poco en los meses subsecuentes, pues podamos ir volviendo a esa normalidad. Esa normalidad que no sabemos ni cómo vendrá ni cuál será, ya lo decía el subsecretario ayer, finalmente hay que irnos adaptando. Yo quisiera en esta conversación, gobernador, ir partiendo en dos escenarios completamente diferentes, aunque nos lleva a lo mismo. Pero, por ejemplo, en materia sanitaria, hoy Zacatecas sigue como una de las entidades con menor índice de contagios y por lo tanto también, aunque la tasa de letalidad es alta, el mayor número de muertes en números absolutos. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el gobernador de Zacatecas respecto de los días por venir y qué tanto esta línea puede generarse, usando la misma terminología médica, aplanarse y para cuándo? Yo diría, Mario, que no nos confiemos, que esto es muy engañoso, que es un enemigo silencioso e invisible, porque mucha gente, y tú lo sabes, puede ser asintomática y estar propagando el contagio sin darse cuenta. Pedirles que no cantemos victoria, que hagamos el último esfuerzo. Es bien importante estas semanas, porque es cuando Zacatecas está llegando, vamos a entenderlo, a la parte de arriba de una cuesta. Ahora hay que caminarla para empezar a bajarla. No podemos relajarnos, porque sería muy triste perder mucho de lo logrado. Yo tengo que reconocerle de verdad, y lo aplaudo, a la ciudadanía que con gran sacrificio, que pese pues a la desesperación, a lo difícil que es el encierro, lo han ejercido. Fuimos, si tú recuerdas, mencionados hace algunas semanas como un estado que no bajaba su movilidad. También hace 2 o 3 días fuimos reconocidos como un estado que estaba realmente respondiendo a las medidas sanitarias. Y bueno, el tener 172 contagios, uno de los estados con menos contagios en el país, es derivado de eso, no de las acciones de la autoridad. Al final del día
a quien hay que agradecerle y a quien hay que reconocerle, pues es a la propia sociedad. Tú sabes, Mario, sabe la gente que esta enfermedad no tiene ni una prevención, esto es, no hay una vacuna, pero por otro lado tampoco hay una medicina en lo particular, se atiende de manera sintomática. Entonces, pues los logros que se tengan es si hay aislamiento. Hoy la medicina, el remedio es aislamiento. Ojalá y muy pronto ya haya la ciencia descubierto otra manera de tratarse, pero hoy no hay más que guardarnos en casa. Indudablemente ahora, segundo tema, gobernador, dábamos cuenta hace apenas unos minutos de que, por ejemplo, la COFEPRIS ha generado la posibilidad de que, por ejemplo, se han cerrado 2,000 establecimientos comerciales en Zacatecas, poco más de 2,000. Hay quien dice que son hasta 10,000 en todo el estado de Zacatecas. Esto significa muchos elementos. Primero, el confinamiento, el quedarse en casa, pero también la falta de recursos para poder llevar por lo menos los alimentos de la cotidianidad y el pago de los servicios mínimos indispensables de agua, luz, gas, por ejemplo. ¿Qué medidas tomar estratégicas por parte de la autoridad en lo inmediato? Efectivamente, Mario, me queda muy claro y soy muy consciente que esta pandemia en salud trae aparejada una gran crisis económica. Hoy decía, y tengo aquí el dato, precisamente cómo lo expresó el secretario de Hacienda, decía, México y el mundo están viviendo la mayor crisis superior a la que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, hablando de una crisis económica. No es nada sencillo. Se tenía previsto que 160 países crecieran en su Producto Interno Bruto. Hoy la previsión es que 170 países tengan su Producto Interno Bruto muy por debajo de lo esperado, dentro de ellos México. Entonces, pues se vienen tiempos difíciles y es parte de lo que se dialogaba y se discutía, cómo reactivar una vez que podamos iniciar de manera cauta, gradual, un regreso a la cotidianidad, cómo ir impulsando esa economía. No es sencillo, obvio, tendrá que haber el compromiso de la iniciativa privada, de los gobiernos en sus tres órdenes, municipal, estatal y federal, inyectar dinero al mercado para poder generar ese ciclo económico en beneficio de la gente, recuperar los empleos que se han perdido en un número importante a nivel país y Zacatecas no es la excepción. Entonces, pues hay grandes retos, Mario. Estamos buscando el equipo económico de gobierno del estado muchas alternativas, si bursatilizamos el impuesto a la nómina, si concentramos los fideicomisos existentes, si se logra con garantías, créditos, con el apoyo de Nacional Financiera para todas aquellas empresas que lo requieren a condiciones pues muy blandas, muy benéficas y definitivamente bajo el esquema que vive este país, en donde en una ley de coordinación prácticamente todo se concentra en un gobierno central, un gobierno federal, pues tendrá que haber las medidas para reactivar la economía. Yo espero y así sea. Mucha gente quisiera y se tocó, por cierto, que se apoyara o se pospusiera y se prorrateara el pago de luz, y si se hace eso, por ende se puede hacer en el pago del agua. Todavía no hay un no definitivo, se está explorando por parte del gobierno federal si se pudiera dar ese tipo de apoyos. Ya se dio la posibilidad de postergar el pago de algunos impuestos, lo mismo que hicimos en lo local. Entonces, pues vendrán muchas medidas, muchas noticias, muchos lineamientos al respecto. Queremos apoyar a la gente, Mario, queremos que una vez que esto se regularice, igual la economía rápido trate de regularizarse, y bueno, pues estaremos muy enfocados ahí. Y la pregunta básica en materia económica, ¿se ha explorado por parte del gobernador, de la Secretaría de Finanzas, la eventualidad del endeudamiento más allá de lo que ya existe de deuda pública, gobernador? Mira, Mario,
Me lo han dicho muchos empresarios, las cámaras, pero hay una salvedad que hay que analizar. La ley de disciplina financiera que norma a este país marca que la deuda es única y eso se acaba de hacer hace poco tiempo, única y exclusivamente para un concepto, inversión pública productiva. Se me interpreta como infraestructura. No puedes tú solicitar deuda para pagar gasto corriente, para pagar otro tipo de erogaciones. Entonces, también hoy se discutió con el secretario de Hacienda, que por cierto nos comentó, yo ya lo había registrado, que se está discutiendo en la Cámara de Diputados y bueno, esperaremos ver qué se modifica. Tú sabes que a lo largo de 4 años he estado en contra de la deuda, contrario a tener un solo peso, que no lo he tenido. He estado pagando la deuda que ya existe, cercana a los 8,000 millones de pesos para Zacatecas, lo cual me implica cerca de 1,000 millones de pesos anualmente de capital intereses. Pues bueno, me tocó vivir la gobernatura bajo esa condición. He estado honrando por el bien de Zacatecas y sus condiciones administrativas y económicas, pero no descarto la posibilidad de buscar esquemas financieros para poderlo inyectar en la economía de los zacatecanos y que rápido pudiésemos salir de una gran crisis. Ahora, es importante, por otro lado, hablando de este proceso de reactivación, ya se anunció y hubo ahí errores en la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, pero la industria de la construcción, ya lo anunciábamos esta mañana con el arquitecto Carrillo, la industria minera y el tema automotriz. Zacatecas tiene en estos 3 segmentos un importante número de mano de obra de los zacatecanos. ¿Qué planteamientos hay para esta reactivación ahora que el gobierno federal le ha dejado a los gobernadores la responsabilidad? Pues mira, definitivamente entendemos que es una necesidad, tendrá que ser muy ordenado, de manera gradual, con mucha cautela ese regreso. Hoy por la mañana sostenía yo una reunión con el sector salud, con la Secretaría de Economía, para precisamente ir armando los protocolos. Existe ya alineamientos a nivel federal, pero cada estado es distinto, tiene condiciones muy particulares. Es más, cada giro dentro de estos mismos puede ser distinto. Un ejemplo, no es lo mismo la minería a cielo abierto que se ejecuta en el semidesierto zacatecano a la minería que se ejecuta subterráneamente en Fresnillo. Entonces, estamos viendo cómo sí se puedan hacer las cosas, pero con toda la cautela, con todo el cuidado. Yo tengo que reconocer en estos sectores toda la disposición de invertir en lo que sea necesario invertir, en pruebas, en todas las medidas de sanidad, en lograr escalonamientos para la sana distancia, en transporte, vaya, no arriesgar a su personal. Ellos entienden perfectamente que lo más importante que tienen son las manos de sus trabajadores, el trabajo de cada individuo, y pues es lo que más debemos de cuidar. Entonces será paulatino del día lunes próximo, precisamente 18 al día 30, será todo los preparativos para que se pueda estar ya regresando de manera sí gradual, pero ya definitiva, a trabajar a partir del 1 de junio. Quiere decir que, por ejemplo, Newmont Goldcorp, hablamos de todas estas grandes empresas que hoy están en Zacatecas, las armadoras automotrices y el clúster automotriz. Todo esto puede significar una reactivación importante a partir del 1 de junio. Totalmente, Mario, pero no hay que perder de vista algo bien importante. Todo en el marco de una semaforización que implementó el gobierno federal, que me parece adecuada, en donde tenemos semanalmente que estar midiéndonos, y bueno, pues si estás en verde, pues caminas, avanzas, pero si en determinado momento empiezan a presentarse brotes de contagio y pasas a un semáforo en amarillo, igual que en un vehículo rojo,
pues te tendrás que parar y retroceder quizá. Entonces todo esto tendrá que ser con mucho cuidado, ahora sí que con mucha precaución. El virus, final del día, Mario, estimada audiencia, no se acaba, no se erradica. Estamos sí en una fase quizá en ese momento, ya junio, de menos contagio, pero eso no quiere decir, primero, que vaya a desaparecer. Segundo, que exista una cura en específico y que no esté en riesgo sectores que tendrán que tener un trato diferente, como son los adultos mayores, las personas con diabetes, las personas con hipertensión, una mujer embarazada o quienes tienen obesidad. Vaya, al final es una nueva normalidad, decía yo, quizá no tan normal, es bajo otras condiciones. Indudablemente, y esto nos lleva a lo siguiente, gobernador, que es el tema que mucho preocupa a padres, madres de familia, a todo el sector educativo. Los gobernadores del centro bajío, de repente Zacatecas, habrá que encuadrarlo en esta parte, pero no escuchaba yo al gobernador de Aguascalientes en una entrevista reciente, ya hablaba de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, y le pregunto ahora el tema de Zacatecas. Ellos han prácticamente dicho, no regresamos a clases el 1 de junio. ¿Ha tomado la determinación el gobierno de Zacatecas respecto a esta determinación, sí o no a regresar el 1 de junio? Yo ya tengo mi propio criterio, no voy a adelantar vísperas. Hoy por la tarde estaremos nuevamente discutiéndolo con los actores involucrados. Lo veo difícil, Mario. De antemano sí les digo, lo veo complejo, lo veo riesgoso. El día de mañana, que por cierto se celebra a los maestros, estaré anunciando la decisión final, pero sí te puedo adelantar que no se ve nada sencillo. Si tú recuerdas, se había hablado de municipios que no tenían contagios, hoy denominados municipios de la esperanza, pudiesen volver. Yo desde que conocí aquella afirmación decía, bueno, la respeto, pero no veo condiciones para que en Zacatecas, debido a la movilidad de estudiantes y del magisterio, se pueda dar, y al final no se dio. Igual voy viendo complicado, haremos las últimas consideraciones, mañana lo estaremos anunciando a la población educativa y al público en general, pero sí de antemano, en lo personal voy viendo complejo el que el 1 de junio se pueda regresar. Sin embargo, más allá de la toma de la decisión que al final se determine, yo creo que sería importante escuchar del gobernador la garantía de que el ciclo escolar ni se pierde ni se va al vacío en función de lo que ha venido ocurriendo. No, hombre, todo lo contrario, Mario. Yo tengo que reconocerle y estoy gratamente sorprendido. Y digo sorprendido porque no lo habíamos puesto en práctica, el compromiso del magisterio, el compromiso de estar educando a distancia en plataformas tecnológicas, en ocasiones con mensajes hoy tan comunes de WhatsApp, con cuadernillos en zonas alejadas, pero con un alto compromiso. Yo de verdad se los reconozco y se los aplaudo porque han estado a la altura. Definitivamente el ciclo escolar se va a sacar, sea a distancia o sea presencial, se va a sacar de la mejor manera. Y bueno, habrá que ver también las condiciones de regreso en el próximo ciclo escolar, que primero Dios estemos ya en una fase de control muy baja de contagios, si se va a hacer algún tipo de recapitulación de lo que fue estos meses que se dio bajo otra condición la educación, pero sí, nuestros jóvenes, niños y jóvenes estarán al final del día sacando su año escolar y sacándolo de la mejor manera. Y esto incluirá también el tema de las universidades públicas y privadas, porque es otro sector que de reiniciar, pues se corre un alto riesgo por toda la movilidad que hay, particularmente hablando de la Universidad Autónoma de Zacatecas, más de 40,000 estudiantes que vienen de todos los puntos cardinales del estado. Bueno, las universidades privadas tendrán que adecuarse a las determinaciones que la autoridad determine. Ahora, yo quiero ser respetuoso de la autonomía de la universidad. Definitivamente creo que seguirá la suerte de la educación básica y media. No quisiera yo hablar por la propia universidad, pero hay una relación
muy estrecha, de gran respeto, mucha empatía con el cuerpo universitario, con las autoridades universitarias. Estaría yo dialogando precisamente en base a la determinación que se tome hoy por la tarde, dialogando con el señor rector al respecto. Entonces, pues, darle la certeza también a la ciudadanía que nunca pondremos en riesgo a sus hijos, nunca pondremos en riesgo al magisterio en cualquiera de los niveles. Entonces, pues, tener la tranquilidad que se tomará la decisión en beneficio de la población. ¿Cómo se siente Alejandro Tello en esta etapa tan dura, tan difícil, tan complicada? Y se lo pregunto al ser humano, porque yo me imagino que en 2016, cuando recorrió el Estado en la búsqueda de la confianza de los zacatecanos, jamás imaginaríamos lo que estaría pasando unos años después. ¿Cómo se siente Alejandro Tello en medio de recibir un Estado endeudado, con muchos conflictos en materia de seguridad que no decrece, lo que tiene que ver también con la falta de producto o de venta de precios para los productos agropecuarios, del cual Zacatecas depende mucho, y en lo particular esta situación que hoy nos tiene confinados en casa a un número importante de la población, pero que implica de la voluntad de sus líderes, de sus políticos? ¿Cómo se siente y cómo despierta en el día a día para afrontar y ponerse por delante de los zacatecanos? Bueno, Mario, mira, son sentimientos encontrados. Al final son muchas cosas, no solamente es la pandemia. Por un lado es el crecimiento exacerbado que está sufriendo México en violencia. Es un tema muy complicado. Esa pugna que existe, y estoy hablando a nivel país, porque no se circunscribe a un solo estado, y prácticamente es todo el país, un gran baño de sangre, una lucha entre los grupos del crimen organizado, ajustes de cuentas por un lado. Segundo, me toca vivir una transformación denominada cuarta transformación, en donde las cosas cambian. No estoy diciendo que sea malo ni que sea bueno, simplemente las cosas empiezan a cambiar de manera acelerada. Hay que adecuarse y ajustarse a los nuevos tiempos. Y luego, sumado a ello, tú ya bien lo decías, un Estado muy comprometido y que de pronto recibimos el año 2020 con una pandemia, algo que ni tú ni yo hubiéramos soñado vivir, que quizá lo habíamos visto en películas, lo habíamos leído en la historia, pero que nunca nos pasó por la cabeza, más cuando nos sentíamos como sociedad que estábamos avanzando en la ciencia, que no había nada que la tecnología no pudiese en determinado momento hacer o irse descubriendo, y mira la vulnerabilidad que tenemos. Entonces, pues sí es complejo. Por otro lado, también voy viendo el fin del gobierno que yo estaré, con el favor de Dios, entregando el año entrante. ¿Y cómo lo quiero hacer? Pues de la mejor manera, con el mayor orden, entregando buenos resultados, Mario. Hoy, en mi criterio muy personal, sé, quizás estoy equivocado, pero así pienso, sé que se me va a calificar el día de mañana, quizás sí por algunas cuestiones de obra, quizás sí por algunas cuestiones financieras, pero sobre todo esta pandemia es la que va a marcar, para bien o para mal, a todas las autoridades municipales, estatales, federales y de otra índole que nos está tocando vivir. Creo que las decisiones que se tomen, pues el día de mañana serán analizadas para bien o para mal. Por eso a veces no tengo miedo ni me incomoda la crítica en relación a ciertas medidas que pudiesen parecer extremas, porque una vida vale más que eso. Y salvar la vida de los zacatecanos es hoy mi compromiso, es el mandato que tengo, buscar por el bien común. Entonces, bueno, pues estoy tratando de hacerlo de la mejor manera. Indudablemente ahora, finalmente, gobernador, de cara a la recta final de un gobierno que es atípico en muchos sentidos. Primero, atípico porque es el único que va a ser de 5 años. Es atípico porque es el primero que tiene que enfrentar un adeudo de las dimensiones que ya conocemos.
Es atípico por enfrentar una situación sanitaria como la que enfrentamos, pero también atípico porque de inmediato tendrán que plantearse alternativas para reactivar la vida productiva del estado de Zacatecas en todas sus dimensiones. Bajo esta perspectiva, ¿va a llegar con un equipo muy sólido, consolidado? Porque es a título personal, gobernador, a lo mejor muchos coincidirán, otros no. De repente vemos muy luchón, muy enfrentado con la realidad, muy por delante, pero de repente como que lo vemos solo, gobernador. Pues mira, la intención, de verdad, yo he tratado de gobernar con los mejores perfiles, quizá no políticos, pero sí técnicamente. Claro, como todo en la vida, yo siempre lo he dicho y he puesto un ejemplo muy sencillo, cuando ciertos jugadores en el deporte están cumpliendo de la mejor manera, quizás es el momento de descansarlo. Luego nos conflictuamos mucho y pensamos que cuando hay un cambio en un gabinete es porque fue malo, porque fue corrupto. No, los ciclos se cumplen, hay expectativas, hay veces que tienes que atacar y hay veces que tienes que defender, hay veces que tienes que permanecer de tal o cual manera. Entonces, no descarto de ninguna manera que pese a que quizá entremos una vez que salgamos de esta pandemia en la etapa final de gobierno, obvio, el periodo electoral ahorita se está discutiendo si se abre en septiembre o en diciembre, pero se va a abrir ya en pocos meses y definitivamente, obvio, será el año entrante, a mitad del año, cuando sean las elecciones, pues sí, quizá tenga que hacer ajustes, quizá habrá quien siga un camino en la política, quizá haya quien ya se decida retirar. Sí, definitivamente sí quiero cerrar al máximo bajo la mejor condición y siempre agradeciéndole a todos quienes me acompañaron en este trabajo de hoy 4, pero muy pronto 5 años. Y para terminar, gobernador, en esta conversación, en este programa especial, además de agradecerle, bueno, yo creo que en esta dinámica y en esta reflexión final valdría la pena la última pregunta. Hablando del tuit que publicara en días pasados el secretario de Gobierno, no caben las deslealtades para Alejandro Tello. Y esto lo digo porque Alejandro Tello yo no lo conozco de ser gobernador. Son muchos años de convivir aquí en Zacatecas, gobernador, y bueno, no caben las deslealtades. Mira, yo siempre he tratado de caminar en base a principios, sobre todo, valores éticos, morales, religiosos, y bueno, eso te lleva a ser leal y a defender tus principios. Desconozco ahí el mensaje del secretario general de gobierno, pero yo siempre me conduciré bajo ese camino. No trataré de salvarme, y digo salvarme en el tema económico del gobierno, y dejar un tiradero a quien llegue, no, definitivamente no. Desde el primer momento entendí que era una tarea, un reto difícil, que me había tocado vivir esas vicisitudes. No pensaba ni siquiera en una pandemia, pero que lo iba a sacar de la mejor manera y lo seguiré sacando en base a los principios y mi formación que mis padres me inculcaron y que creo firmemente en ello. Muy bien, pues gobernador, además de agradecer, ¿qué decirle a la gente que nos ve, nos escucha en las distintas plataformas, en televisión abierta, en televisión por cable, en las redes sociales? ¿Qué decirle hoy a esta gente de Zacatecas entrando a esto que se conoce como el pico más alto en la curva pandémica? Primero, Mario, y gracias por la oportunidad de haber estado en tu programa, que me queda muy claro que hay mucha necesidad, que hay hartazgo, que hay desesperación, muchas veces hasta conflictos al interior del hogar, pero que estamos en una etapa fundamental, que no tiremos por la borda lo que hemos logrado. Son semanas en donde podemos realmente evitar y vencer el contagio comunitario, por eso quédense en casa. Muy pronto, con el favor de Dios, nos podremos estar saludando, abrazando, conviviendo, pero hoy demos el último estirón, quedémonos en casa.
que eso va a ser lo importante. Pues, gobernador, agradecerle estos minutos en Canal 15, el canal de los zacatecanos, y por supuesto quedamos abiertos, esperemos que de aquí en adelante vengan muchas buenas, así como esta reunión de hoy con el secretario de Hacienda, los gobernadores, que va a significar una pronta reactivación económica en la vida productiva de Zacatecas. Muchas gracias, Mario, esperemos así sea y les agradezco. No, hombre, al contrario, muchas gracias, gobernador. Gracias. Pues ahí tiene usted, justamente terminamos este programa especial con el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, como siempre con el favor y el agradecimiento a usted que nos ve y que nos escucha. Muchas dudas, muchas preguntas que hoy han sido prácticamente resueltas y por supuesto reconociendo a usted su presencia. Yo le agradezco al equipo de comunicación del Gobierno del Estado y a nuestros compañeros Marco Méndez, Adrián Aguirre, hacer posible este enlace y esta comunicación en este programa especial. Pásela muy bien y, como ya se dijo, quédate en casa. Muy buena tarde.